Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por su presencia. Eh, Estamos en esta serie de charlas que vamos a llevar a cabo desde la Facultad de Ciencias Químicas, conjuntamente con la Dirección General de Extensión del Rectorado y su dependencia de UNA Inclusiva. Este es un webinar que fue planificado ya desde el año pasado y damos seguimiento en este contexto a nuestros ciclos de formación. Entonces, en nombre de la Dirección de Calidad, les damos la bienvenida a todos los participantes. Se encuentra, según lo que me indicaron, el ministro Magíster César Martínez de la CENADIS, la decana de la Facultad de Ciencias Químicas, la profesora licenciada Cintia Saucedo, en representación del director general de Extensión Universitaria, se encuentra la directora de UNA Inclusiva, la licenciada Vanessa Báez, y nuestras invitadas ponentes del día de hoy. Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida de nuestra señora decana, la profesora licenciada Cintia Saucedo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Señor ministro César Martínez, señora vicedecana, profesora doctora Olga Maciel, licenciada Vanessa Báez, a todos los miembros de la Dirección de Calidad de Gestión de Calidad de la Facultad de Ciencias Químicas, la doctora Gladys Lugo, a la bioquímica Denis Guillem y a todo su equipo de trabajo. Tengan ustedes un excelente día. Antes que nada, me complace dirigirme a este auditorio en este importante evento que nos resalta como una universidad inclusiva, comprometida con la sociedad, que además de impartir una educación de calidad, asume el mandato social de ser una referencia de valores y progreso humano. Agradezco esta oportunidad de trabajar en alianza con el Centro de Atención de Personas de Discapacidad, UNA Inclusiva, dependiente de la Dirección General de Extensión Universitaria del Rectorado, y el apoyo también recibido de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas de Discapacidad, CENADIS. La Facultad de Ciencias Químicas asume el compromiso de allanar los caminos hacia una unidad académica inclusiva, con igualdad de oportunidades a todas las personas que accedan a ella, y ser capaz de poner en marcha mecanismos proactivos de búsqueda de personas diversas, y entre ellas aquellas personas con discapacidad, ofreciendo un entorno acogedor que facilite los apoyos necesarios para que podamos alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades. Para garantizar una educación inclusiva es necesario que toda la sociedad esté comprometida. Para ello existen leyes que tienen por objeto establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro de un sistema regular, facilitando la accesibilidad de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, además de tecnología adaptativa y también un diseño universal. Para hacer que la educación superior sea inclusiva, no basta solo con contar con infraestructura e equipamientos. Es necesario reconocer el trabajo y desempeño docente como uno de los actores más importantes del sistema educativo. Lo más importante es iniciar por aquellas competencias mínimas que debe tener el docente de nivel superior para una educación inclusiva, e ir creando caminos que sirvan de motivación para el debate y la reflexión sobre las prácticas docentes en aulas inclusivas. Este esfuerzo realizado por los organizadores del evento, que al fin podemos hacerlo en este tiempo, se vea recompensado por la felicidad que lleva implícito el objetivo de esta convocatoria, una comunidad universitaria inclusiva. Éxitos en el desarrollo del evento. A las disertantes, la magíster Zulma Ferreira y la licenciada Sara Britos, muchas gracias desde ya.
y que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Muchísimas gracias, señora decana, profesora Cintia Saucedo. Damos también la bienvenida a nuestra apreciada vicedecana, la doctora Olga Maciel, que se encuentra con nosotros. A continuación, vamos a escuchar las palabras del ministro, magíster César Cabrera, de la CENADIS. Adelante, ministro. Muy buenos días, César Martínez. Bueno, señora decana Cintia Saucedo, señora vicedecana Olga Maciel, a todos los invitados, a los docentes, a todo el cuerpo técnico y docente de la facultad, a mis compañeras de trabajo, Zulma y Sara, a Vanessa, que es la coordinadora de la UNAI, que articula un poco con nosotros, con todo este sueño que tenemos. Siempre digo, nosotros desde la CENADI, desde que asumimos la gestión, hemos instalado el lema de abrirle las puertas a la inclusión. Y realmente con este tipo de iniciativas, la Universidad Nacional de Asunción y específicamente la Facultad de Ciencias Químicas abre las puertas a la inclusión. Y quién diría, y siempre, hoy justamente cuando me pasan la agenda y vemos todo el trabajo que está haciendo el equipo de capacitación con Vanessa, con Zulma, con Sara, y mencionan un poco la Facultad de Ciencias Químicas, me vino a la mente algo rápido, es decir, ¿quién pensaría 15 años atrás o inclusive menos, 10 años atrás, que podíamos estar hablando de este enfoque de derechos y este tema tan específico en la Facultad de Ciencias Químicas? Y eso significa derribar barreras y derribar mitos, ¿verdad? Justamente celebro, señora decana, sus palabras cuando técnicamente y con mucha asertividad usted coloca el tema de la inclusión y usted colocó el término de la inclusión en el sentido de que es procesos, es metodologías, es actitud docente, es infraestructura, es apoyos técnicos. Todo, usted lo resumió en 3 minutos, todo lo que la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene, ¿verdad? Entonces, abandonar ese mito de ¿cómo tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? O pensar solamente que la inclusión es el estudiante y el proceso, sino que implica una intervención integral de toda la unidad académica, ¿verdad? Entonces, celebro, señora decana, sus palabras, a todo el equipo, si ustedes nos permiten tener este conversatorio, tener esta capacitación en esta coyuntura, en este momento, facilita muchísimo. ¿Quién diría que yo siempre digo que si ese bicho maldito algo nos pudo impulsar fuertemente fue este tipo de encuentros? ¿Qué significa? Porque a lo mejor yo acabo de terminar una reunión que tuve y ahora puedo participar y compartir y mirarles y estar por lo menos virtualmente. Nos permite encontrarnos. Estoy viendo 81 personas que estamos conectadas con este encuentro, con este debate, con esta discusión y reflexión que vamos a hacer. A lo mejor si era presencial iba a ser un poco más difícil el traslado, etcétera, pero hoy nos encontramos y compartiendo 81 personas sobre vamos a seguir construyendo. Y algo clave también cuando hablamos de inclusión, señora decana y vicedecana y todo el equipo, es el tema de que vamos construyendo. No está todo dicho, o sea, es un proceso, y eso es clave, es un proceso en construcción, o sea, seguimos construyendo. Por eso también hoy la Universidad Nacional de Asunción forma parte de esta red de universidades accesibles e inclusivas del Paraguay, con todas sus facultades, y significa eso de intercambiar experiencias. ¿Qué te salió bien a vos? ¿Qué experiencia tienen ustedes? Ir aportando entre universidades, y también entre facultades, experiencias, buenas prácticas, porque la inclusión, nadie dijo que iba a ser fácil porque es un cambio de actitud, es un desafío y es un proceso. Entonces, todos nos sumamos a esto y no estamos solos. Y quiero cerrar con eso, agradecer un poco profundamente que nos permiten consolidar una red de apoyos. ¿Qué significa consolidar una red de apoyos? La universidad, la Facultad de Ciencias Químicas, la CENADI, la UNAI del rectorado, o sea, toda esa red y todos nos apoyamos y vamos construyendo este proceso. Muchísimas gracias, señora decana, y a todo el equipo, porque realmente ustedes abren las puertas de inclusión y nos permiten
poner en la agenda, sobre el tapete el tema de la inclusión como un enfoque de derecho. Es cierto, tenemos todavía posiblemente una visión asistencialista hacia las personas con discapacidad, pero hoy con estos encuentros vamos a ir cambiando ese paradigma y realmente instalar el paradigma desde el enfoque de derecho hacia las personas con una particularidad, y siempre yo digo, con esa particularidad y que le llamamos personas con discapacidad. Entonces, muchísimas gracias y a las órdenes de Senadis, yo les voy a dejar con las mejores panelistas que tiene Senadis, que son Zulma y Sara, ¿verdad? Que son docentes, son universitarios, son profesionales y han encarado con muchísimo entusiasmo el tema de estas capacitaciones. Y seguimos aprendiendo todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias, señor ministro César Martínez, por sus palabras. Realmente nos alientan y nos dan una fuerza especial para poder seguir en esto que encaminamos desde la Facultad de Química. A continuación vamos a escuchar a la licenciada Vanessa Báez. La licenciada Vanessa Báez es directora de la UNA Inclusiva en representación del director general de Extensión Universitaria, el profesor ingeniero Emilio Aquino. Adelante, licenciada Vanessa. Muy buenos días y muchas gracias. Muy agradecida con la decana, la profesora Cintia Saucedo, con la vicedecana. También muchísimas gracias por recibirnos virtualmente en la Casa de Estudios, por supuesto. Muchas gracias al señor ministro César Martínez por toda la predisposición y por toda la colaboración, por supuesto, con nuestra universidad. Muy agradecida con las docentes que nos acompañaron en este proceso. Es una organización de todos, estamos trabajando en conjunto, en forma de redes, como dice el ministro, y esta posibilidad de trabajar en equipo nos lleva a alcanzar más cerca y más rápido lo que es inclusión educativa en la universidad. Estoy muy agradecida con Zulma Ferreira y la licenciada Sara Britos, que son compañeras también que nos apoyan, nos dan sus conocimientos y por supuesto llegamos a más docentes con ellas, ¿verdad? Sus conocimientos llegan a más estudiantes, más docentes y eso nos permite también, por supuesto, ampliar nuestro panorama de qué sabemos sobre la inclusión en sí y qué sabemos sobre la educación universitaria inclusiva. Por supuesto, cada docente debe luchar por conocer más, por ahondar más y de repente cuando uno más conoce, más dudas tiene y más preguntas surgen. Así que esto va a continuar, esta es la primera etapa recién. Espero que ustedes estén abiertas a hacer muchas preguntas, pueden hacer sus consultas en el chat. Entonces, a medida que avancemos, al finalizar, Sara y Zulma van a estar respondiendo sus dudas. Muchísimas gracias y creo que ya podemos iniciar. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Vanessa. Entonces, a continuación, voy a hacer una breve presentación de nuestras expositoras de la mañana. La licenciada Zulma Ferreira, ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en rehabilitación de personas con discapacidad por la Universidad Andrés Bello de Chile. Es magíster en Gerencia y Desarrollo. Es especialista en evaluación de accesibilidad, es facilitadora en inclusión de la discapacidad, directora de la Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la Senadis. También nos acompaña la licenciada Sara Britos. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en gestión educativa, becada de la OEA, College Boy de Boulogne, Montreal, Canadá, especialista en rehabilitación de personas con discapacidad por la Universidad Andrés Bello de Chile, especialista en didáctica universitaria con enfoque en currículum del rectorado de la UNA. Ella es docente universitaria, especialista en bioética por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y es encargada de capacitaciones de la Dirección de Descentralización de Senadis.
Entonces, bienvenidas, queridas disertantes. Los ejes a desarrollar en la presentación de la mañana son conceptos generales sobre discapacidad, lenguaje inclusivo, normativas vigentes, ajustes y adecuaciones curriculares y estrategias de inclusión en el ámbito universitario, protocolo de manejo a personas con discapacidad. Muy buenos días, estamos muy complacidos de tenerles con nosotros. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer realmente estar con ustedes, señora decana, señor ministro, Vanessa, y todos los presentes le damos la bienvenida y agradecerles realmente, ¿verdad?, su presencia para esta ponencia. Mientras que Sara les saluda, yo voy a ir poniendo el material. Bueno, muy buenos días para todos. Realmente un placer para nosotros trabajar con ustedes, con la UNA, con UNA Inclusiva, con Vanessa. Gracias a la decana por la apertura y por sobre todas las cosas. Justamente estamos resaltando con Zulma que en su discurso utilizó exactamente el lenguaje adecuado, entonces eso es muy bueno escuchar de parte de las autoridades. Entonces es un placer, un orgullo, y empezamos la capacitación. Espero que aprovechen y por sobre todas las cosas que nos consulten lo más que puedan. Bueno, ¿ven ahí el material? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a comenzar, ¿verdad?, con nuestro tema del día de hoy. Voy a empezar, ¿verdad?, aclarando un poco lo que es discapacidad y dónde está la discapacidad desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? A partir de esta convención se hicieron varios cambios, ¿verdad? Tenemos nuevos paradigmas, ¿verdad? Entonces, la definición cambió, la mirada cambió, y eso es lo que vamos a compartir antes de ir exactamente al tema de los cambios o modificaciones curriculares que se podrían hacer. ¿Qué es discapacidad? Dice, tenemos una primera imagen de Juanito, ¿verdad? Vamos a poner el nombre de Juanito, de usuario de silla de rueda. Si él es usuario de silla de rueda, evidentemente tiene una deficiencia motora o física, ¿verdad? Entonces, podemos preguntar, ¿y en dónde está entonces la discapacidad? Con un modelo anterior, con el modelo médico rehabilitador, y vamos a decir que la discapacidad estaba en las piernas de Juanito, ¿verdad? Entonces, él tenía que rehabilitarse, caminar y ver cómo iba a superar las barreras, como vemos en la segunda imagen, ¿verdad?, donde él está queriendo entrar en un negocio, en una tienda, y con qué se encuentra, con unas barreras, ¿verdad? Entonces, esta es la nueva mirada, donde podemos decir que la discapacidad no está en Juanito, ¿verdad? Juanito tiene una deficiencia, pero no es esa la causante por la cual él no pueda ingresar al lugar donde él está queriendo hacer sus compras, ¿verdad? La causal es esa barrera arquitectónica que vemos ahí.
son los 3 escalones, ¿verdad? Esa es la barrera, y entonces ahí está la discapacidad para Juanito. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la convención? Dice, resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Dijimos que la deficiencia eran física o motora, ¿verdad? De Juanito, y las barreras, dice que es. ¿Y cuál es la barrera acá? Es una barrera arquitectónica, es la que está evitando, ¿verdad?, que él participe o él logre su objetivo, que es hacer compras en ese negocio. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad?, que es nuestro transporte público y una persona en silla de ruedas también, ¿verdad?, que está queriendo subir al colectivo. Y es imposible aquí de subir esos escalones, altísimo la estribera, ¿verdad?, y angosta, y no puede ella ingresar. Entonces, esas son las barreras y esa es la discapacidad, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la discapacidad es la restricción en la participación que se encuentra en la sociedad, ¿verdad? Entonces, de ahí se obtiene que a más obstáculos es mayor la discapacidad, ¿verdad? Perfecto. Este cambio de paradigma, ¿verdad?, donde hace que no pongamos la mirada en Juanito solamente por su deficiencia, ¿verdad?, sino que hace que miremos las barreras que hay en el entorno, ¿verdad? Este es el cambio de paradigma que tenemos hacia lo que es discapacidad. También este es un modelo, ¿verdad? Es el modelo social, y este modelo, ¿verdad?, nos habla un poco de que los entornos deben ser accesibles y de que todas las personas deberían de tener los ajustes necesarios para que sean incluidos dentro de ellas. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva, ¿verdad?, necesita de un intérprete para que hoy, por ejemplo, sea parte de nuestra capacitación. Ahora, para entender un poco mejor este cambio de paradigma, este cambio de modelo, aquí tenemos una caja de cristal con un agujero en el medio, ¿verdad? Y tenemos arriba una estrella. Esa estrella necesitamos meter dentro de esa caja, pero vemos que esa caja, el agujero más chico que la estrella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Modificar la estrella para meter dentro de la caja. ¿Y qué es lo que tenemos vemos en ese sentido en esta imagen? Que las estrellas se convirtieron en pelotitas para poder estar incluidas dentro de esa caja. Ahora, veamos cuál sería la otra solución. La otra solución es que abramos totalmente esa caja para que dentro puedan estar todo tipo de figuras, tamaños, colores, formas, ¿verdad?, etcétera. Entonces, todas pueden estar incluidas dentro de ella. ¿A quién está representando aquí la caja? A la sociedad. Y la estrella, a las personas con discapacidad. Así vemos que la imagen donde las estrellas se convirtieron en pelotitas, ¿verdad?, es donde es el modelo médico rehabilitador que la persona con deficiencia debían de cambiar para poder formar parte de la sociedad, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Si Zulma Ferreira es usuaria de silla de ruedas, su mamá le escribía a la escuela, le decían, o llévenle a Senadio a cualquier otro lugar, a Teletón, para que haga su rehabilitación. Y una vez que haga, que pueda ya manejarse sola o que pueda caminar quizás,
letra L que nosotros le vamos a escribir sin problema. O sea que Zulma Ferreira significa que no podía ejercer su derecho si no se modificaba, ¿verdad? Y creo que si eso hubiese sido real, Zulma Ferreira hoy no hubiese estado con ustedes, ¿verdad? Bueno, tenemos la segunda imagen donde todas las figuras están dentro de la caja, significa la apertura social, ¿verdad? La apertura social para que todas las personas puedan estar adentro, no importa si tiene algún tipo de discapacidad, no importa la raza, la etnia, la cultura, la religión, etcétera, ¿verdad? Todos estamos dentro de la sociedad y esa apertura es lo que hoy la Facultad de Química está haciendo, ¿verdad? Perfecto. Otro de los cambios que nos trajo en la convención, ¿verdad? Dentro de los cambios de paradigma tenemos el lenguaje. El lenguaje cambió por completo, o sea que lo que estábamos utilizando hasta antes de la convención, ¿verdad? Hoy están como, si utilizamos, están como si fuera que estamos discriminando a las personas con discapacidad. Por eso se dice personas con discapacidad. Si queremos indicar qué tipo de deficiencia tiene, entonces ahí hablamos de persona con discapacidad física, visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual y persona con discapacidad psicosocial. Entonces el término adecuado es persona con discapacidad, ¿verdad? También nos acostumbramos a decir persona normal y lo correcto es hablar de personas sin discapacidad y persona con discapacidad. Se estuvo utilizando lenguaje de señas, hoy en día, ¿verdad? Lo correcto es lengua de señas. Para indicar a las personas con discapacidad física, ¿verdad? O motora, estábamos hablando de inválido, minusválido, incapacitado, lisiado, rengo, cojo, chueco, ¿verdad? Ya no se deben utilizar estos términos. Es persona con discapacidad física o persona con movilidad limitada, si queremos indicar, ¿verdad?, de que caminan con algún ajuste, como ser los andadores, las muletas, los bastones, ¿verdad? Entonces tiene una cierta dificultad en su movilidad, ¿verdad? No se habla de postrado en una silla de ruedas, sí persona usuaria de sillas de ruedas. La OMS hace unos años también incluyó dentro de la discapacidad física, ¿verdad?, a las personas de talla baja. Ya no se dice gente pequeña, enano, enana, ¿verdad? Parecen criaturas, pemifimia, ¿verdad? No, persona de talla baja. Tenemos que decir persona con discapacidad psicosocial, ¿verdad? Y ya no lo coloca enfermo mental, trastornado, maníaco, bipolar, ¿verdad? Sino es persona con discapacidad mental o psicosocial. La más aceptada es psicosocial, ¿verdad? No se dice autista, se dice persona con autismo. No se habla de esquizofrénica o bipolar, como ya vimos, se habla de persona con esquizofrenia o persona con bipolaridad, ¿verdad? Tampoco no se dice sordomudo, sordomuda, sordito, penojenduya, ¿verdad? Se habla de persona con discapacidad auditiva, persona sorda o persona con hipoacusia. Persona con hipoacusia son las personas que tienen restos auditivos. Hoy en día ya no debemos utilizar sordo-mudo, ¿verdad?, queriendo indicar que es una persona sorda y que no se comunica verbalmente. Debemos decir persona sorda solamente ¿por qué? Porque las personas con discapacidad auditiva tienen un lenguaje que es tiene una lengua, ¿verdad?, que es la lengua de señas.
No debemos decir invidente, cieguito, pendos de shaiba, pendos de chaponaiba, ¿verdad? Debemos decir persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión o débil, o persona con visión débil, ¿verdad? Perfecto. Entonces, estos son todos los cambios de paradigmas y vamos a ver un poco ahora la base legislativa, ¿verdad? Para poder llegar a cumplir con la educación inclusiva a nivel nacional en nuestro país. Tenemos la Constitución Nacional, que es del año 1992, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, que fue aprobada a través de la Ley 3540 en el año 2008, la Convención contra toda forma de discriminación, que es del año 1999, que fue aprobada por la Ley 1925 en el año 2002. Esta convención fue la primera aprobada por nuestro país y luego, ¿verdad?, la de las Naciones Unidas. Esta Convención contra toda forma de discriminación es de la OEA. También firmó las normas uniformes para la equiparación de oportunidades de las Naciones Unidas, ¿verdad?, para las personas con discapacidad, que es de las Naciones Unidas. Tenemos la Ley 1264, que es del año 1998, que es la Ley General de Educación, y la Ley 5136 del año 2013 de Educación Inclusiva, y su decreto reglamentario 2837 del año 2014, la cual hoy la decana ya nos estuvo mencionando. Esta ley, juntamente con su decreto reglamentario, establece las acciones correspondientes para hacer del sistema educativo nacional un modelo educativo inclusivo, removiendo las barreras que limitan el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal. Tiene 2 artículos específicos esta ley que nos habla de la educación superior. Así tenemos el artículo 2 que dice: educación superior que garantice la accesibilidad, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y conclusión oportuna de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Se responsabiliza al nivel universitario la adecuación de la educación inclusiva de acuerdo a su competencia. En su artículo 20 dice: la evaluación de los aprendizajes de aquellos alumnos que hayan requerido ajustes razonables se enmarcarán a los objetivos y contenidos para cada situación en particular. Para facilitar el aprendizaje, se reconoce la utilización del sistema Braille, la escritura alternativa, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos, y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría del apoyo entre pares, lengua de señas y cualquier otro tipo de ajuste o apoyo que se requiera. Tenemos la Ley 136 del año 1993, que es la Ley de Universidades, la Ley 2529 del año 2006, que modifica los artículos 4, 5, 8 y 15 de la Ley 136, la Ley 3973 del 2010, que modifica parcialmente el artículo primero de la Ley 2599, que es del año 2006. La ley, también contamos con la Ley número 4934, que es del año 2013, de accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, y su decreto 3891, que es del año 2014, ¿verdad? Esta ley nos obliga a que todos los espacios públicos, ¿verdad?, privados y estatales sean accesibles, que cumplan con las 20 normas
de accesibilidad del INTN. Tenemos la ley 2072 del año 2003, que es de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Ahora, quiero un poco definir lo que son los ajustes razonables de la cual habla la ley, ¿verdad? Los ajustes razonables son las modificaciones, las adaptaciones, ¿verdad?, necesarias y adecuadas que se realizan en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, ¿verdad?, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Cuál sería? Aquí tenemos dos imágenes de ejemplos de ajustes. En la primera imagen vemos una persona con discapacidad visual y está leyendo, ¿verdad? Está haciendo lectura braille, ¿verdad? Cuando que el resto de los compañeros lo escriben sin dificultad en sus respectivos cuadernillos, ¿verdad? Eso es un ajuste, permitirle a los alumnos con discapacidad visual tomar sus apuntes o hacer sus apuntes, ¿verdad?, en braille. Otro de los ajustes, vemos ahí en la imagen de abajo, ¿verdad?, es un mostrador de atención, podría ser una ventanilla de atención también, ¿verdad?, donde vemos un lugar más alto donde se le puede atender a las personas sin discapacidad y la parte más baja, ¿verdad?, para dar atención a las personas de talla baja y a las personas usuarias de sillas de ruedas. También sirven para los niños, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Todos los ajustes son individuales, ¿verdad? Existen, por sobre todas las cosas, es un plan individual para la educación. Ahora, están los ajustes, ¿verdad?, que son generales, como ser, por ejemplo, los ajustes como ser las rampas, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo en donde en la primera imagen de la izquierda, o sea que ya sería la de abajo, ¿verdad?, una usuaria de silla de ruedas sube sin ningún tipo de dificultad la rampa, ¿verdad? Y sin embargo, la otra imagen donde la accesibilidad no existe porque está lleno de escaleras, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hasta aquí un poco voy yo y ahora Sara nos va a hablar sobre los ajustes razonables y de las adecuaciones, para realizar las adecuaciones curriculares. Bueno, vamos a hablar un poco en línea general de lo que son los ajustes razonables, las adecuaciones curriculares en este primer encuentro, y vamos a definir un poco lo que es una universidad inclusiva. Una universidad inclusiva es la que atiende a todos los estudiantes sin ninguna exclusión de ningún tipo, que aceptan su aula a todos los estudiantes independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Sabemos que la diversidad nos incluye a todos, ¿verdad?, todo tipo de personas con todas las diferencias e igualdades que tenemos, pero como a nosotros nos toca hablar de las personas con discapacidad, entonces ese es nuestro objetivo hoy. ¿Cuáles son los elementos de base de una universidad inclusiva? El inicio es el acceso y la permanencia, no es solamente que al inscribir a un alumno con discapacidad ya estamos cumpliendo la ley, sino debemos asegurarnos de su permanencia. Una vez que accede y permanencia, debemos reasegurarnos la participación, porque acceder y permanecer sin participar en las actividades de manera autónoma o con algún ajuste tampoco es educación. Debemos asegurarnos la mayor participación posible y por todas las cosas de manera autónoma. Tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, porque sabemos que cada persona, tengamos o no discapacidad, aprendemos de manera diferente. Y por sobre todas las cosas, la conclusión, el acceso, la permanencia, la participación, el aprendizaje, los estilos de aprendizaje y por sobre todas las cosas, la conclusión de la carrera. Cuando hablamos de diversidad,
¿A qué nos referimos? Nos referimos a que todos tenemos capacidades diferentes. Esto es un término generalmente mal usado, que hasta hoy día escuchamos cuando se refieren a las personas con discapacidad. Hasta hoy día utilizan la palabra con capacidades diferentes, y lo que queremos aclarar es que todos tenemos capacidades diferentes. Justamente eso es uno de los puntos de la diversidad. Otro punto de la diversidad son las etnias diferentes. Sabemos que por ley, ustedes saben, la Universidad Nacional, que por ley los estudiantes de diferentes etnias tienen la inclusión, el acceso a la universidad pública sin pasar por el examen de ingreso. Eso después veremos si tiene éxito o no. Si pasar sin examen de ingreso se logra con los objetivos, entonces eso veremos después. De acuerdo a las experiencias que hemos tenido el año pasado, en varias carreras no se logra, y en varias carreras sí se logró que terminaran la carrera, valga la redundancia. Entonces eso podemos después analizar a fin de este taller. Los diferentes valores culturales y religiosos. Sabemos también de que existen personas, estudiantes con diferentes creencias, por ejemplo, que no le permite participar viernes y sábado en las clases. Entonces eso tenemos que ver cómo ajustar, qué otra oportunidad darle, qué otra compensación darle por esas clases que no pueden participar. Tampoco podemos obligar, porque por autonomía debemos respetar sus creencias. Las motivaciones, diferentes expectativas, estilo y ritmo de aprendizaje. Entonces, esto es el mundo de la diversidad. Todos somos diversos, todos somos diferentes y todos somos iguales en derecho. Cuando hablamos de adecuaciones curriculares, hablamos de que consiste en la provisión de los recursos espaciales, personales, materiales o de comunicación necesarios para el acceso al currículum universitario y en los ajustes de los elementos no prescriptivos o básicos del programa formativo, como pueden ser los tiempos, la metodología o la tipología de la evaluación. Esto es importante recordar y no olvidar por sobre todas las cosas que hacer adecuación curricular nunca debe suponer una menor consideración del aprendizaje ni un menor nivel de exigencia, porque a veces confundimos que hacer adecuación curricular es hacerlo más fácil, y no es así. Las adecuaciones planteadas siempre respetarán los ajustes de las distintas actividades, evaluación, ejercicio, trabajo en grupo, trabajo de campo, para que él o los estudiantes logren las competencias marcadas previamente en cada asignatura. Sabemos que existen competencias básicas en cada asignatura y eso se debe cumplir. Y si hay necesidad de ajuste se hace, pero las competencias básicas sí o sí se tienen que cumplir. Eso implica que no hay que suponer una menor consideración del aprendizaje. En el ámbito universitario, la realización de adecuaciones por parte del personal docente universitario es una medida que favorece el derecho de las personas con discapacidad y o necesidades educativas especiales al desarrollo de sus estudios universitarios en igualdad de condiciones. Como habíamos escuchado cuando Zulma se refería al artículo 2 de la Ley de Educación Inclusiva, ahí habla de que cada facultad, cada universidad debe poner en práctica esas adecuaciones, teniendo en cuenta la Ley de Autonomía Universitaria. Entonces, cada universidad, cada facultad debe establecer sus reglamentos propios con respecto a eso, obviamente basado de acuerdo a lo que dice la ley, porque en cuanto a la educación inicial, a la educación escolar básica y a la educación media, sabemos que es el Ministerio de Educación y Ciencia la que emite esos documentos y esas resoluciones para hacer las adecuaciones por cada alumno. En caso de la universidad, es la universidad la que realiza esas resoluciones. Vamos a hablar un poco de los tipos de adecuaciones curriculares, ver cuáles son los tipos y cómo y en qué caso hacer, que son dos tipos, de acceso al currículum y a los diferentes componentes del currículum. Cuando hablamos de acceso al currículum, hablamos de acceso físico, que tiene que ver con la eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de la iluminación y sonoridad, adaptación de mobiliario, profesores de apoyo a la inclusión, y esto se da en caso de discapacidad motora, visual y auditiva.
En cuanto al acceso a la comunicación, tiene que ver con los materiales específicos de apoyos tecnológicos, sistemas de comunicación complementarios y alternativos, y esto se da en caso de discapacidad visual y auditiva, como Zulma ya les mostró, que puede ser en caso del sistema de la utilización del sistema braille o la utilización de intérpretes de lengua de señas. En cuanto a los diferentes componentes del currículum, tenemos las adecuaciones no significativas que tienen que ver con la metodología, el cambio de metodología, el tiempo, el tipo de actividad, las técnicas e instrumentos de evaluación que tienen un carácter preventivo y compensador, por lo que cualquier alumno puede requerir de ella, y generalmente se dan los casos de discapacidad psicosocial. Cuando hablamos de adecuación significativa, que se realiza posteriormente a una evaluación psicopedagógica, psicológica o neurológica y de acuerdo a la necesidad del alumno, que acá tiene que ver ya con un equipo técnico, que es el que realiza esa evaluación y es el que realiza las recomendaciones en cuanto a los ajustes. Entonces, a eso se refiere, a la modificación ya del currículum, a la priorización, temporalización, eliminación o incorporación de contenidos, propósitos y orientación y criterios de evaluación compensatorios al currículum vigente. Esto se da en caso de discapacidad cognitiva y superdotados. Las adaptaciones en cuanto a la adecuación significativa, que es la que se modifica el currículum, se modifica los objetivos, se sustituye un objetivo por otro, que es un poco la más controversial, implica la modificación, eliminación, incorporación de algunos de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiendo ser estos objetivos, contenidos y aspectos de la evaluación del currículum oficial, pero siempre teniendo en cuenta la competencia básica de esa asignatura y también no olvidando que esto no implica nunca una menor exigencia en el aprendizaje, ni mucho menos que sea más fácil, entre comillas. La adecuación significativa supone la elaboración de una programación que contenga análisis de competencia y sus alcances, capacidad a desarrollar, indicadores específicos para cada área determinada, contenidos específicos por cada área determinada, actividades específicas para esos contenidos, hablamos siempre de los contenidos modificados, obviamente, metodologías específicas para las actividades y evaluaciones diferenciadas en base a los indicadores trazados y los contenidos desarrollados procesual y final. ¿Cuáles son los tipos de adecuaciones que podemos utilizar a lo que los estudiantes que necesitan pueden acceder? ¿Verdad? Este último tipo de adecuación, la significativa del que estaba hablando cuando hablamos de modificación del currículum, es la que suscita más controversia y pareceres encontrados. Imaginemos, por ejemplo, la dificultad en la necesidad de eliminar un contenido determinado que pudiera ser considerado de imposible o muy difícil adquisición por parte de un estudiante con discapacidad, y esa competencia, por ejemplo, es básica y no se puede modificar. ¿Qué hacemos? Por ello debería de contemplarse otras posibilidades como la situación o modificación relativa de esos objetivos, contenidos o criterios, o la adición de unos nuevos que tengan en cuenta las características del caso. De todos modos, serán las normativas propias de cada universidad las que le deberán establecer los límites al respecto, siempre teniendo en cuenta las capacidades básicas y las competencias básicas de cada asignatura. Algunas dificultades y condicionantes que tienen que ver con la adecuación curricular significativa. La más importante del desarrollo de las adecuaciones curriculares significativas es que una modificación de esta naturaleza puede tener consecuencias sobre la validez y homologación del título profesional cuando la adaptación es de carácter significativo y conlleva la eliminación de contenidos fundamentales. Por eso que hablamos siempre de sustitución de un contenido parecido a otro, y la modificación por sobre todas las cosas de la manera de enseñar, de la metodología de enseñanza, para tratar de no eliminar las competencias básicas de esa carrera. ¿Cuáles son las adecuaciones comunes que podemos tener en cuenta?
porque ya habíamos hablado que las adecuaciones son muy personales y particulares de cada caso, pero existen adecuaciones comunes que todos podemos hacer. El aula debe ser accesible y con mobiliario adecuado, posibilitando la autonomía, porque siempre hablamos que tenemos que tratar de que la autonomía sea la mayor posible de cada alumno con discapacidad. El uso de productos de apoyo en el aula, uso de teléfonos celulares, grabadores digitales, es conveniente que el docente se familiarice con ello para conseguir una mejora de la calidad educativa. Las grabadoras pueden manejarlo tanto estudiante como docente, facilitar el acceso de los recursos humanos al aula, voluntario, asistente personal, intérprete de lengua de señas, perros guías o de asistencia. En el caso de compañeros voluntarios, deberán estar familiarizados con el uso de los productos de apoyo y se recomienda que siempre estén en el mismo grupo de trabajo del estudiante que necesita. Proporcionar más tiempo en las realizaciones de ejercicios, tareas prácticas y su entrega en formato diferente en función de las necesidades de cada estudiante, pero acá debemos siempre recordar y establecer que siempre debe haber un límite, ¿verdad? De que no tiene que ser indefinido, por ejemplo, el tiempo de prolongación de un examen, ¿verdad? De que si un examen dura 1 hora, entonces prolongar para el alumno que necesita media hora o máximo 1 hora, ¿verdad? Por eso que siempre es importante establecer los reglamentos para cada situación que tiene que ver con las adecuaciones comunes. Aumento del tiempo de realización del examen, eso es lo que le estaba hablando. Posibilidad de aplazar la prueba siempre que se justifique adecuadamente por su condición de discapacidad y se informe previamente al personal docente tras la aprobación de un organismo competente en cada universidad. Eso siempre debe haber una aprobación, una resolución para que quede como material de evidencia de que se está haciendo, que es lo que la ANEADES también exige, eso lo veremos en otro punto. Fomentar la colaboración de compañeros a través del préstamo de apunte, a través de petición expresa dentro del aula o requerimiento del profesorado. Bueno, hasta acá llega mi intervención hoy y el próximo martes vamos a ir siendo más específicos en este tema del proceso de adecuación. Ahora Zulma sigue con su tema y nos vemos al final de las preguntas. Bueno, vamos a hablar un poco del trato adecuado hacia las personas con discapacidad, ¿verdad? Existe un protocolo que debemos seguir para poder tratar, ¿verdad?, adecuadamente, o manejar, ayudarlo adecuadamente, ¿verdad? Por suerte, nosotros en el país contamos con un protocolo accesible para personas con discapacidad, ¿verdad?, que fue realizada por nuestro actual ministro, el magíster César Martínez. Si ustedes necesitan esto, Vanessa tiene y ella va a estar compartiendo con ustedes. O si no, nosotros le volvemos a enviar sin ningún tipo de problema. Bueno, se preguntarán por qué es importante un protocolo, ¿verdad?, para la atención hacia las personas, a las personas con discapacidad. Es simplemente porque no conocemos los manejos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante un protocolo. ¿Qué es lo que nos dice este protocolo? Que debemos dirigirnos directamente a la persona con discapacidad y no a su acompañante, ¿verdad? Muchas veces la persona con discapacidad, ¿verdad?, ya sean niños o adultos, van acompañados de otra persona y por lo general nos dirigimos al acompañante y no precisamente a la persona con deficiencia, ¿verdad? Le podemos decir, ¿cuál es su nombre y qué le pasa, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo al protocolo tenemos que preguntarle cómo te llamas, qué pasa contigo, ¿verdad? ¿Qué problema, qué te trae, etcétera, etcétera? Vamos a ver un poco, ¿verdad?, de acuerdo a las diferentes discapacidades, las diferentes deficiencias, cuál sería el trato. Hablamos de discapacidad física o motora, ¿verdad?, cuando existe una disminución parcial o total de movilidad. Estas pueden ser usuarias de sillas de ruedas,
pueden tener una movilidad reducida y utilizan otro ajuste como ser las muletas, los bastones, los andadores, ¿verdad? Y también dentro de ella tenemos las personas de talla baja, ¿verdad? ¿Por qué está dentro del grupo de movilidad reducida? Porque tienen las piernas muy cortas, entonces los pasos son pequeños, son cortos los pasos, ¿verdad? Y tenemos que ajustar nuestro acompañamiento a esa persona con disminuyendo también los pasos, ¿verdad? Bueno, con respecto a las personas, ¿verdad? Usuarias de sillas de ruedas, ¿verdad? Es importante ver un poco los ajustes, como ya hace rato dije, ¿verdad? Para la accesibilidad física, tener rampas en vez de escaleras, escalones, ¿verdad? Que los sanitarios sean accesibles, que sean las puertas más anchas, bueno, aunque hoy en día, de acuerdo a las normas, ya todas las puertas deben tener 90 centímetros, y no 70 como lo que acostumbramos a utilizar en los sanitarios, ¿verdad? Y que sea amplio de tal forma de que la persona pueda entrar dentro del sanitario sin dificultad, sin problema alguno, ¿verdad? Cuando vamos a hablar con una persona usuaria de silla de rueda, una persona con talla baja, tenemos que tratar de ponernos a su altura. Por sobre todas las cosas, sí, la conversación va a ser larga, ¿verdad? De paso no hay problema, pero si no, tenemos que buscar algo para sentarnos o ponerse de cluquilla, ¿verdad? Para poder contactar o hablar con la persona, si esto va a ser largo. Porque si no, la persona, tanto de talla baja como la usuaria de sillas de ruedas, van a estar mirando siempre hacia arriba, como mirar el cielo, ¿verdad? Y cuando se termine de hablar, van a terminar con una tortícolis, ¿verdad? Bueno. También hay que tener en cuenta los escritorios, los mostradores, ¿verdad? Que no sean muy altos, que tengan espacios para que puedan entrar con las sillas de ruedas, ¿verdad? Y hoy vimos ya una imagen de un mostrador que podría ser también de una ventanilla, ¿verdad? Que una ventanilla más alta y otra más baja quizás, ¿verdad? Donde las normas nos indican que debe ser de 75 a 80 centímetros, 85 centímetros de altura, ¿verdad? Para poder cumplir con las normas de accesibilidad, ¿verdad? Cuando queremos ayudar a las personas que están en silla de ruedas o las que tienen bastones o muletas, ¿verdad? Le queremos ayudar, entonces tenemos que preguntarle si podemos ayudarle y cómo podemos ayudarle, ¿verdad? No es, por ejemplo, estirar su mochila para poder llevarle o agarrar de sorpresa y empujar la silla de ruedas, ¿verdad? Sin comunicarle. Entonces, es bueno preguntarle y si lo hacemos, es decirle, en este momento vamos a empezar a movernos, ¿verdad? ¿Cuándo se va a mover? Porque si no, la persona la usuaria de silla de ruedas puede sufrir diríamos, un desequilibrio y puede caerse, ¿verdad? Casi generalmente las sillas de ruedas estándar, ¿verdad? No tienen cinturones. Bueno, con la trato o manejo, ¿verdad? Específica con las personas de talla baja, no debemos infantilizarlo, ¿verdad? Al verlo a una persona con talla baja o una persona con discapacidad, casi siempre también se prejuzga, ¿verdad? Que tiene alguna discapacidad intelectual, ¿verdad? Que no va a entender y no va a aprender y cosas así, ¿verdad? Cosas que no son ciertas, esos son tabúes, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta en la universidad en las sillas, ¿verdad? Que no pueden ser tan altas porque no van a poder subir. Yo creo que en el laboratorio de química hay que tener en cuenta las mesadas, ¿verdad? Para las personas de talla baja y para las personas usuarias de silla de rueda. De tal forma a que puedan ser utilizados al igual que todos los compañeros sin dificultad alguna, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la discapacidad auditiva, ¿verdad? Corresponde a la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos, ¿verdad?
La persona sorda es cuando diríamos, su deficiencia es total o profunda, ¿verdad? Y decimos hipoacúsicos cuando su pérdida de audición es parcial. Las personas con discapacidad auditiva tienen un ajuste, ¿verdad? Que son los intérpretes de lengua de señas. Si queremos, no contamos con un intérprete de lengua de señas y queremos llamar la atención o queremos decirle algo a una persona con discapacidad auditiva, debemos tocarle el brazo o el hombro, ¿verdad? Suavemente, para que nos preste atención, porque no le vamos a estar hablando en voz alta ni estar gritándole porque no nos van a escuchar, ¿verdad? Cuando hablamos con ellos debemos darle una mirada directo al ojo, ¿verdad? Mantener con ellos un contacto visual de tal forma a que sepa que estamos hablando con ellos. No debemos cubrir las manos por si tenga, la boca no debemos cubrir con la mano, ¿verdad? Por si tenga una lectura labial. Debemos hablar siempre lento y con mucha claridad, ¿verdad? Y si hay un grupo conversando, ¿verdad? Y se le va a hablar, se le va a dirigir la palabra, hay que darle una mirada directa y no hacer una mirada en el vacío, ¿verdad? Y estar hablándole porque no va a tener la menor idea de que uno se le está dirigiendo. Debemos prestar la atención, no interrumpirle cuando están tratando de hacerse entender, ¿verdad? No debemos asentar con la cabeza todo el tiempo, ¿verdad? Porque eso le va a confundir, porque va a creer que ya estamos entendiendo todo, ¿verdad? Si no llegamos a comprender, podemos preguntarle cuántas veces sea necesaria, ¿verdad? Para de esa forma facilitar la comunicación. A veces algunos llegan a escribir, ¿verdad? Tienen lectoescritura, tienen escritura, ¿verdad? Entonces hay que preguntarle y se le facilita lápiz y hoja de tal forma. Pero tenemos que también aquí recordar que no todos tienen escritura, ¿verdad? Por eso es muy importante el intérprete, que sea acompañado por un intérprete, ¿verdad? Y cuando se cuenta con un intérprete, uno no tiene que dirigirse al intérprete, uno tiene que dirigirse a la persona con discapacidad auditiva, ¿verdad? Y de tal forma que el intérprete se le dirija a la persona también, ¿verdad? Bueno, con respecto a la discapacidad visual, ¿verdad? Es la disminución total o parcial de la vista, ¿verdad? Los tipos de discapacidad visual, tenemos también la pérdida total o ceguera, ¿verdad? Y la agudeza, que algunos no pierden toda la agudeza visual, tiene alguna capacidad para percibir a veces objetos, a veces luces, ¿verdad? Entonces no es una ceguera total. Las personas ciegas acceden a la lectoescritura a través del método Braille, ¿verdad? ¿Qué es el método Braille? Son unos puntos en relieve, ¿verdad? Que se hace con una regleta y que pueden ser leídas a través del tacto. Las personas me olvidé decirle que el ajuste que necesitan las personas con hipoacusia, lo que tienen resto auditivo, por lo general, ¿verdad? Son los audífonos y esto le facilita muchísimo, ¿verdad? A que nos comuniquemos con ellos. Y la persona con discapacidad visual, ¿verdad? Utiliza un bastón. Cuando utiliza un bastón blanco, ¿verdad? Es que tiene una ceguera total, no tiene restos visuales, ¿verdad? Cuando utiliza un bastón verde o blanco con verde, significa que es una persona con restos visuales, y una persona que utiliza el bastón blanco con rojo, ¿verdad? Es una persona que tiene sordoceguera. Bueno, cuando vamos
vamos a comunicarnos con una persona con discapacidad visual, ¿verdad? Tenemos que identificarnos, ¿verdad? Con ellos, decirle nuestro nombre, decirle y preguntarle si necesita nuestra ayuda o decirle lo que uno quiera después de presentarse, lo que uno quiera manifestarle, ¿verdad? Cuando uno le quiere guiar, no debe agarrarle del bastón blanco, ni estirarle la mano, ni del brazo, ¿verdad? Sino hay que preguntarle si de qué forma quiere que se le guíe, si poniendo las manos en el hombro o en el brazo. Son ellos los que tienen que agarrarle al guía y no el guía agarrarle a ellos y estirarle y hacerle correr más o menos, ¿verdad? Eso no es lo que no se debe hacer, ¿verdad? Darle la oportunidad, ¿verdad?, de que ellos se manejen con la lectoescritura en braille, y también cuando uno le quiera hacer firmar, ¿verdad?, debe agarrar el dedo índice de la mano izquierda en caso de que sea diestro, ¿verdad?, ponerle en el lugar de la firma. Entonces ellos ahí se van a manejar perfectamente para la firma. Tenemos que saber que aquellos que utilizan perro guía, ¿verdad?, no es una mascota, sino es una guía, es un elemento de trabajo. Ese perro guía en ese momento está trabajando, por lo tanto no tenemos que distraerlo, ¿verdad?, no tocarlo de ninguna forma, ¿verdad? Lo más adecuado es ignorarlo, ¿verdad? Hay una ley, contamos en el país con una ley, ¿verdad?, que favorece a las personas con discapacidad visual que utilicen perro guía para poder entrar en los restaurantes sin problema, para que poder subir en el transporte público también sin dificultad, ¿verdad? Solo que en el país casi no se usa o no se utiliza luego el perro guía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice de que en las calles existen demasiados perros, ¿verdad? Y que distraen, diríamos, la atención de ese perro guía. Bueno, en cuanto a discapacidad intelectual, ¿verdad?, son las personas que tienen, digamos, son las personas que les cuesta manifestar o expresar sus conocimientos y también a veces tienen dificultad en las habilidades sociales, ¿verdad? Según su origen, la discapacidad intelectual puede ser genética y puede ser congénita, ¿verdad? Las adquiridas se producen, ¿verdad?, por daño al cerebro y un sistema nervioso central, muchas veces causada en el momento del nacimiento, ¿verdad? Y las sociales son debidas a las dificultades, las barreras sociales, ¿verdad?, son las dificultades que se encuentran en el entorno, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo manejarnos con las personas con discapacidad intelectual? Debemos tratarlos, ¿verdad?, de acuerdo a su edad cronológica y no ya ser un adulto, y seguimos nosotros infantilizándole, ¿verdad? Una costumbre que se tiene es que se le toca la cabeza y dice, chulina, qué bien habla, qué bien se comporta. No, eso ya es una forma de discriminación con la convención, desde la convención, ¿verdad? La gran mayoría de las personas con discapacidad intelectual, ¿verdad?, que estudiaron, que recibieron estimulación temprana, que la familia lo ayuda, ¿verdad?, se autogestionan, ¿verdad? Se manejan solo e independiente. ¿Cómo tenemos que dirigirnos, ¿verdad?, a ellos? Tratar de hablarle de forma sencilla, de forma natural, ¿verdad? Y es de forma directa, ¿verdad? En caso que no le entendemos, a veces tienen alguna dificultad de lenguaje, ¿verdad?, trastorno en el lenguaje. Entonces tenemos que preguntarle con mucha paciencia para que nos vuelva a repetir. Y si vemos que no nos están entendiendo a nosotros tenemos que tratar de modificar lo que le estamos diciendo de una forma quizás más simple, ¿verdad?, para que puedan entendernos. Bueno,
Después tenemos la discapacidad psicosocial, ¿verdad? Donde es importante generar mucha confianza, hablarlo con ellos con amabilidad y en forma respetuosa, ¿verdad? Tratar de, diríamos, de tratar de evitar al mínimo la presión de las situaciones estresantes, ¿verdad? El estrés puede afectar la capacidad del desempeño de la persona con discapacidad psicosocial, ¿verdad? Tenemos que ser con ellos un poco más pacientes, ¿verdad? No realizar comentarios inapropiados, ¿verdad? No ofenderlo, porque a veces se acostumbran a hacer bullying, ¿verdad? Y es un poco lo que a veces crea mucha tensión. Conocemos casos donde profesores le hacen bullying, ¿verdad?, a las personas con discapacidad psicosocial, y eso hace a que dificulte mucho la comunicación y el aprendizaje. Se cree y se considera que las personas con discapacidad psicosocial son violentas. Eso no es cierto, ¿verdad? Y si llegan a la facultad, en la gran mayoría, si ya llegaron por esa situación, es porque están medicados, están controlados. Perfecto. Ahora, ¿verdad?, que ya contamos con todos los elementos, ¿verdad?, de grandes rasgos, ya podemos empezar a actuar mucho más. Hasta aquí va nuestra presentación, ¿verdad? Y estamos dispuestos a escuchar las opiniones, compartir experiencia y las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora disertante Cristina Ferreira y la licenciada Sara Britos. Nuestra vicedecana tiene una consulta. Profe Olga, adelante. Muy buenos días, antes que nada para todos. Muchísimas gracias a nuestras capacitadoras del día de hoy, realmente fueron muy claras. Simplemente el límite es mi consulta, ¿verdad? El límite, o mejor dicho, la definición. Porque si bien yo tomé nota de algo que me parece sumamente importante, ¿verdad? El tema del lenguaje adecuado, bueno, que estamos aprendiendo y vamos a ir ayornándonos todos, que me parece súper, que es el eslabón para la inclusividad, pero sobre todo la adecuación curricular, que es una de las cosas que debemos tener en cuenta para ser realmente inclusivos. No debe atentar contra las capacidades profesionales. Entonces, yo ahí la consulta que hago, si bien nosotros hace varios años, ya con la experiencia que tuvimos con Vanessa, que fue realmente exitosa, tenemos también otro tipo de discapacidades que ya estamos en condiciones de atender, como las psicosociales, que recientemente mencionó la profesora. Tenemos inclusive nuestro consultorio psicológico y tenemos casos de gente con ese tipo de discapacidades. Entonces, nuestro alumnado lo estamos manejando bien, lo psicomotor también, pero lo de movilidad también. Pero en relación a las otras discapacidades, ¿cómo se define? O sea, la definición de qué tipo de discapacidades, además de las ya mencionadas, la facultad de química, por ejemplo, podría atender para ser realmente inclusiva. ¿Tiene que venir de la academia o tiene que ser un consenso con las, digamos, asociaciones o colegios de profesionales que tienen el equipo técnico? El equipo técnico. Hace detalle, ¿verdad? Y bien la adecuación debe darse, como le estaban diciendo, pero no afectar a las capacidades del profesional una vez ya egresado de la facultad. ¿Qué nos pueden recomendar? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Y muchas gracias nuevamente. Bueno, voy a empezar yo diciendo, ¿verdad?, de que con Vanessa, por ejemplo, lo que se tuvo que hacer en la época, porque yo sin conocer a Vanessa conocía un poco de su historial en la facultad, ¿verdad?, a través de una persona que trabajaba en la facultad de química en entonces, ¿verdad?, que se preocupaba mucho porque no entraba
ella no entraba con su silla en el sanitario, que en los laboratorios las mesadas eran muy altas, ¿verdad? Bueno, esas modificaciones es lo que se tuvo que ir haciendo con ella por su deficiencia, ¿verdad? Por ser usuaria de silla de ruedas, para que ella pueda cumplir. O sea que ninguna modificación curricular se tuvo que hacer con ella, solamente la parte, diríamos, de accesibilidad, ¿verdad? Sí, en el caso de otras discapacidades, ¿verdad? A veces cuando hablamos de las modificaciones, en el caso intelectual, psicosocial, ¿verdad? Y de hacer algunos ajustes, pero estos ajustes son personales, ¿verdad? No podemos generalizar, para eso debe contar, como UNAI cuenta ya con un equipo, ¿verdad? Es trabajar un poco con UNAI esto, ¿verdad? Cuenta con un equipo un equipo técnico, ¿verdad? Porque este equipo técnico juntamente con los profesores y el alumno es lo que van a ver qué cosa es lo que hay que modificar y cómo. Estas modificaciones, bien lo dijo hoy Sara, ¿verdad? Pues puede ser a pedido del mismo alumno, a veces el alumno no pide, pero el profesor se da cuenta de que necesita, entonces es allí donde tiene que hablar con el alumno y si es necesario recurrir al equipo técnico para que en forma conjunta lo puedan llevar a cabo esta modificación. Aclarando más que el próximo martes vamos a ser más específicos en este tema y vamos a hablar del proceso, de cómo se llega a elaborar la adecuación curricular significativa y todo eso. Entonces, por eso no queremos playarnos tanto, porque el martes justamente nos toca ese tema más específico y hablar por discapacidad también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Profesoras, hay algunas consultas en el chat, si me permiten puedo leerles. Perfecto. La profesora Lourdes Liz Santa Cruz consulta cómo se hace ahora con el uso obligatorio de tapabocas con las personas que necesitan leer los labios. Existen los tapabocas que son transparentes, ¿verdad? Eso, por ejemplo, los profesionales que trabajan con niños con problemas de lenguaje o con problemas de trastorno del habla, ya está en el mercado los tapabocas transparentes. Okay, muchas gracias. Continúo leyendo. Si somos profesores nuevos en un aula, ¿cómo podemos identificar de inmediato a estudiantes con discapacidad psicosocial? La verdad que de inmediato no van a identificar y el problema surge solamente si presentan dificultades, porque puede ser que un estudiante con discapacidad social nunca presenta ningún problema, ninguna necesidad de ajuste. Entonces acá no se trata de identificar lo más tempranamente posible, sino una vez que presenta alguna dificultad se interviene, porque si no presenta ninguna dificultad y está compensado, porque está siguiendo los tratamientos adecuados, entonces no hace falta. El tema es cuando empiezan a mostrar dificultades o empiezan a mostrar dificultades, valga la redundancia, en adecuarse al grupo, en adecuarse al tipo de trabajo grupal componente. Ese es el problema de las personas con discapacidad psicosocial, en la adaptación por sobre todo, no en el aprendizaje, sino la adaptación, el tipo de metodología, el tema de inclusión social, por sobre todo relaciones sociales y todo eso. Eso es lo que en todo caso debería llamar la atención. Pero si eso no afecta en su rendimiento académico, entonces no es necesario intervenir. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, una vez egresado el alumno con discapacidad, ¿puede salir a encontrar trabajo, por ejemplo, en una empresa privada? Obviamente que sí, si cumple todos los requisitos, si ya tiene un título universitario, no tendría por qué haber diferencias, ¿verdad? Existe una ley que Zulma les puede explicar un poco el tema de la ley de inclusión laboral de las personas con discapacidad, que sí o sí se debe cumplir. Bueno, realmente contamos con dos leyes, ¿verdad? Una que es para las instituciones públicas, que es la 2479 y su modificatoria 3540,
¿verdad? ¿Verdad? Que es para las instituciones públicas, que dice que el 5% de sus funcionarios deben ser personas con discapacidad, ¿verdad? Esto va incluida a las universidades. Tenemos también la ley que exige, ¿verdad? O sea, que para las empresas privadas, ¿verdad? Donde dice que también tienen que contar con profesionales, ¿verdad? O con personas, ¿verdad? Con discapacidad dentro del Estado. Actualmente, justamente el Ministerio de Trabajo está haciendo una encuesta, ¿verdad? Creo que a más de 37,000 empresas, de tal forma a conocer cuáles son las empresas que están cumpliendo con esta ley y quiénes son los que necesitan. Y ver un poco de paso ya la accesibilidad al mismo tiempo, conocer su accesibilidad y si están teniendo personas con discapacidad dentro de su equipo. Muchas gracias. Hay una última consulta. Dice, establecer el tipo de discapacidad que pueden aceptar en una facultad, ¿se considera discriminación? Que no se puede establecer en el momento que uno establece qué tipo de discapacidad puede estudiar una carrera, ya es discriminación. Eso ya es un prejuicio, vos ya estás dando por sentado que las discapacidades que vos elegís pueden aprender y las discapacidades que no elegís no pueden aprender. Eso es un prejuicio enorme que debemos tratar de eliminar. Porque generalmente los profesores nos dicen, ¿por qué ya no nos dicen nada más qué tipo de discapacidad puede seguir cierta carrera? Y no, nosotros no podemos saber, no podemos decir, y no somos quienes para decir que puede aprender o no puede aprender. Bueno, también aquí lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que al decir que una persona, ¿verdad? Con algún tipo de deficiencia no puede hacer tal o cual cosa, no puede lograr, también es una discriminación. La persona es la que tiene que ver hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede hacer. Nosotros de afuera no podemos. Ok. Siguiendo con la misma línea de la pregunta, creo que hace referencia a la bioseguridad. ¿Qué dice con respecto a la bioseguridad? Respecto a la bioseguridad es la aceptación o no de discapacidades en una institución. Bueno, y es un poco lo mismo, ¿verdad? Es lo que ya respondimos. O sea, es una obligación, la ley nos obliga a aceptar. La ley nos obliga, de hecho ya de entrada tenemos que la ley nos obliga. Luego vemos la capacidad y las dificultades que tiene, y justamente de eso hablamos, y que vamos a hablar el otro martes, vamos a hablar más específicamente de esos temas, ¿verdad? De ver cuáles son las capacidades básicas o las capacidades mínimas o las competencias básicas de cada asignatura. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo, porque no todas las personas podemos seguir todas las carreras que nos gustan, eso también tengamos discapacidad o no. Pero entonces, okay, eso tiene que ver. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué profesionales sugieren que conformen el equipo de trabajo, el equipo técnico? Lo básico generalmente es una psicóloga, una psicopedagoga, y de acuerdo a la dificultad que se presente, se puede tener un equipo externo, un neurólogo, un psiquiatra si tiene alguna dificultad, si está tomando los medicamentos, si toma medicamentos y todas esas cosas, pero básicamente es la parte de psicopedagogía, que es la que maneja toda la parte educativa, psicoeducativa. Entonces eso es lo básico, y eso ya pueden consultar con Vanessa porque sabemos que una ahí tiene un equipo. Ok, muchas gracias. Una última consulta. ¿Cómo ven ustedes a otras unidades académicas en cuanto a la adopción de estos ajustes? La unidad académica de la UNA, decís, preguntar, ¿verdad? No especifica, unidades académicas nomás. Tenemos muy buenas experiencias, especialmente la semana pasada tuvimos experiencias con una universidad privada, de que ellos nos estaban contando de que en casi todas las carreras tienen estudiantes con discapacidad física, con discapacidad visual, y jamás tuvieron problemas, ni siquiera necesitaron de
de nuestros servicios para sugerencias, porque ellos fueron realizando los ajustes de acuerdo a la necesidad, porque el propio alumno te manifiesta, ¿verdad? Te manifiesta cómo le es más fácil rendir. Una persona con discapacidad visual, por ejemplo, no siempre les gusta rendir con el sistema Braille, sino que les gusta rendir, grabar toda la clase y rendir de manera oral. Pero entonces ahí se facilita cuando se le pregunta a la persona con discapacidad qué le es más fácil, cómo le es más fácil. Solo que tenemos que desprendernos como docentes de ciertos prejuicios que tenemos, ¿verdad? Desaprender un poco de todo lo que hemos aprendido creyendo que eso es lo que corresponde y reaprender nuevos conceptos y nuevos paradigmas. Muchísimas gracias. Los demás mensajes son mensajes de felicitaciones a las expositoras, a las gestiones para la capacitación. A todos nos resultó bastante interesante y pertinente de los tiempos que estamos viviendo. Y así como ustedes dicen, abocarnos un poco al camino de reaprender en relación a esto. Entonces, de esta manera damos cierre a nuestra sesión del día de hoy. No sin antes agradecer nuevamente a todas las personas que formaron parte de la organización, agradecer a la gente de UNAI, agradecer a la Secretaría de la CENADIS, agradecer a nuestras expositoras, las autoridades institucionales que estuvieron abiertas en todo momento ante esta propuesta y también a todos los participantes que pudieron unirse. Aprovecho para comentarles que esta grabación va a quedar disponible, ya les vamos a facilitar el enlace, y que para las próximas sesiones pensamos ampliar nuestro canal de difusión y vamos a estar informándoles qué medio vamos a utilizar. Antes de despedirnos, quisiera pedirles si es que pueden abrir sus cámaras, por favor, los que continúan, de manera que podamos tomar una foto panorámica para nuestra página y para tener evidencia. Muchísimas gracias. Está. Muchísimas gracias a todos. Para nosotros, repito, fue un placer contar con ustedes y con esta distinguida concurrencia. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta el próximo martes. Gracias.